Estoy seguro de que todos tenemos algún horror plantado de nuestra infancia, ya sea por nuestros padres, amigos o abuelos, que nos sigue hasta la edad adulta, y aunque quizá en algún momento, la propia naturaleza cruel de la vida nos haga dejar en segundo plano a los temores ilusorios del pasado, siempre quedan vestigios de las bestias que se materializaban a partir de las fantásticas historias que se contaban. Aún así, para muchos solo se queda en eso, pequeñas remembranzas que de cierta forma brindan un respiro a las angustias del día a día. Muy pocos tenemos el infortunio de conocer tan directamente el origen de estos horrores aparentes, culturales o mitológicos, y lamentablemente, todavía menos vivimos para contar la verdad que se esconde más allá del pobre entendimiento humano, aunque tal vez sea mejor de esa manera. Pero no puedo evitar llegar a la posible conclusión de que los primeros contadores de las leyendas más terroríficas no trataban de darnos un adiestramiento primigenio, sino una advertencia de aquello que esconde el más recóndito de los abismos, donde no existen reglas o enseñanzas, solo puro e infinito caos. En mi caso, no podría decir que mi infancia se limita a un par de horrores fantásticos, pues en Bajamar, existen tantas leyendas como para arrinconar a cada pequeña alma que haya tenido la desgracia de nacer aquí. Sin embargo, la historia que me concierne es la de unos seres apodados como vagamundos. Según la zona, su origen va desde seres extraterrestres que llegaron para analizar al humano desde las sombras, hasta seres demoníacos que escaparon de las fauces infernales para atormentar a los desprevenidos que osen de confiarse en las noches desoladas, la versión con la que crecí. En cualquier caso, haciendo a un lado su origen desconocido, todas las historias concuerdan en el peligro que supone encontrarte frente a una de estas aberrantes criaturas. Uno de los relatos más famosos nos remonta a los tiempos de la Gran Revolución, donde un grupo de paramilitares se escondió en un extenso bosque, cuya ubicación varía dependiendo de quien te lo cuente, del cual tenían que salir lo antes posible para reunirse con el resto de aliados. No obstante, tenían un herido de gravedad en la agrupación, por lo que, el líder decidió que la mejor opción sería dejar a 2 personas a cargo de su cuidado, para que pudiesen mover con tranquilidad al herido, mientras el resto llegaba a zona segura a solicitar un rescate. A los 2 soldados se les proporcionó el equipo necesario, además de instrucciones claras del camino que deberían seguir para facilitar su encuentro. Parecía un trabajo atemorizante por el simple hecho de permanecer casi inmóviles a los ojos del bando enemigo, aunque viéndolo desde mi perspectiva, haber muerto por una bala habría sido más afortunado en comparación al destino que les deparaba. Durante el día, los 2 soldados se encargaban de sedar y cambiar las vendas al herido, mientras se movían lentamente hacia la dirección acordada. La serenidad del bosque, junto al tranquilo traslado de los animales que le habitan, hicieron que el nerviosismo de la guerra se dispersara momentáneamente. Al caer el sol, acordaron dividir la noche en 2 para turnar su guardia, así que uno de los soldados se acomodó para dormir, mientras el otro atendía al herido desvanecido. El que atendía le hizo saber a su compañero lo especial que le había resultado el cómodo camino, pues, debido a que el bosque no parecía haber sido asediado por la cruel guerra, por primera vez en mucho tiempo no se escuchaban los gritos angustiosos de hombres caídos, ni los lamentos de civiles desubicados, buscando a sus niños en los escombros, o la gran tormenta de municiones que musicalizaban todo a su alrededor. Al fin, el pobre hombre podía escuchar sus propios pensamientos, los cuales le suplicaban que volviera a casa. Su compañero somnoliento le alcanzó a dedicar una sonrisa junto a la alentadora frase de «suerte con eso», para después caer completamente dormido, sin saber que la pesadilla estaba a punto de comenzar. Entrados en la oscura noche, al soldado lo levantaron los gritos despavoridos de su compañero, así que rápidamente sujetó su arma para acto seguido adoptar una posición de ataque. Ninguno de sus compañeros se encontraba a la vista, de modo que se levantó sigilosamente y caminó hacia el origen del estruendoso grito. Supuso que el enemigo finalmente los habría alcanzado, sin embargo, no terminaba de entender por qué seguía vivo si habían logrado localizarles a los 3, y tampoco tenía sentido suponer que su compañero en guardia se hubiese separado del grupo, ya que tampoco se encontraba su compañero herido. ¿Me habrán tomado por muerto?, se preguntó.
A la lejanía, escuchó como un arma era accionada en repetidas ocasiones, pero no existía respuesta alguna por parte del enemigo. Finalmente, sus dudas se disiparon cuando observó cómo alguien se dirigía con velocidad hacia él. Al principio no dudó en disparar, con el inconveniente de que su arma estaba atascada, aunque eso le resultó como un golpe de suerte, pues era su compañero quien corría en su dirección. Él no dio explicaciones coherentes, solo decía que tenían que correr sin parar, y al cuestionarle por el soldado herido, este solo se limitó a decir que una bestia lo había devorado. El soldado entendía muy poco de los balbuceos de su compañero, pero todo cobró sentido cuando lo que parecía ser una persona muy robusta, encapuchada, se apareció frente a ellos, a una distancia considerable, donde, aún así, relucían sus grandes ojos rojos. Ambos quedaron atónitos por unos instantes, tanto que el soldado con el arma atascada se olvidó que su dedo se ubicaba en el gatillo, por lo que el arma se accionó, lastimando a su recién encontrado compañero. El ruido alertó a la robusta criatura, la cual se abalanzó a correr en 4 patas, con una velocidad imposible. El soldado lastimado le pidió a su compañero que lo ayudara, pero a pesar de sus intentos, no podía hacerlo correr debido a las heridas de la bala, y viendo que la bestia estaba cada vez más cerca, a pesar de las súplicas de su compañero, lo dejó a su suerte, aunque en su nerviosismo, en lugar de correr optó por escalar un árbol cercano, pensando que la criatura no sería tan inteligente como para notarlo. En las ramas del árbol, el soldado observó cómo la gran criatura se acercaba a su compañero herido, dejando notar sus patas flácidas, las cuales parecían carecer de garras, pero tenían una terminación filosa. Su compañero accionó el arma hasta vaciarla, no obstante, eso no detuvo ni por un momento a la criatura, que enseguida saltó encima de él. El soldado escondido en el árbol cerró los ojos y trató de mantenerse en silencio, mientras los gritos de su compañero cubrían el ambiente de tal manera que jamás había escuchado. Ni siquiera se escucharon los sonidos de la criatura o de la tortura que se estaba recibiendo. Solo los últimos y atemorizantes escándalos de un pobre ser humano sin salvación, quien apenas hace unas horas estaba seguro de que podría regresar a su hogar. Luego llegó el absoluto silencio. El traumatizado soldado abrió los ojos lentamente, con la esperanza de despertar en el campamento y descubrir que todo era una pesadilla. Pero solo pudo deslumbrar aquellos ojos rojos brillosos, los cuales le miraban directamente, ocasionando que finalmente, debido al miedo intenso, se desmayase. A la mañana siguiente, el grupo de rescate lo encontró inconsciente arriba del árbol, por lo que fue trasladado con cuidado a un campamento aliado, donde duró sin hablar durante unas cuantas semanas, lo que resultó en que fuera enviado a un hospital mental. Y al ser cuestionado por las autoridades sobre lo ocurrido con sus compañeros, este trató de contar, lo más coherentemente posible, la historia que acabas de escuchar. Obviamente esto quedó como poco menos que un delirio a causa de los traumas bélicos, así que simplemente recluyeron al hombre en esa clínica de sanación, donde se dice que poco a poco fue perdiendo las capacidades que nos convierten en humanos, sin necesidad de padecer una enfermedad, al punto de simplemente ser una estatua con la mirada perdida. Pues se dice que jamás pudo escapar de aquella pesadilla. En donde vivo, es raro encontrarse con alguien que no haya escuchado de la leyenda del vagamundo, el cual recibió ese nombre debido a ciertos grupos sectarios, quienes lo han adoptado como parte de sus creencias, proclamándolo como un mal augurio que no pertenece a nuestro plano existencial, y que se puede trasladar a cualquier parte del planeta con tan solo desearlo, evitando así ser detectado por el humano. Sin embargo, muchos concuerdan en que podría tratarse de un extenso grupo de criaturas, y no solo uno como los sectarios concuerdan. Para un adulto que se enfrenta a las complejidades de las propias normas establecidas, en base a la cerrada y simple conciencia mortal que nos domina, es impensable darle cabida a esta clase de historias. Sobre todo, cuando la propia sociedad las adapta, o más bien, tergiversa a tal punto, que se pierde en su totalidad la verdadera advertencia sobre los peligros que descansan en las oscuras fauces de lo desconocido, y se convierte en una simple herramienta adiestradora.
En estos tiempos, se necesita de un acontecimiento revelador que te haga entender el auténtico significado de las aberrantes leyendas que rodean a Bajamar. Aunque de verdad habría preferido no formar parte de esas pobres almas condenadas. Lo que trato de decir es que, sí, creo en la historia de él o los vagamundos, porque lo vi, y no solo como un pequeño vislumbre, que a menudo son el resultado de efectos ópticos o simples artimañas para llamar la atención, sino como la auténtica bestia de las leyendas, parada apenas unos cortos centímetros frente a mí. El encuentro en cuestión sucedió una noche en la que salí de fiesta con unos amigos, en un sector de haciendas para fiestas muy poco concurrido, debido a su inhóspita localización. Al acercarse la medianoche, les dije a mis amigos que era hora de retirarme, debido a los deberes laborales que me esperaban por la mañana. Algunos se ofrecieron a llevarme a mi hogar, pero insistí en que siguieran disfrutando de la fiesta mientras yo iba a pedir un taxi en la entrada del sector, que no estaba muy lejos. Todos estaban ebrios, así que no podría culparlos por no seguir insistiendo en acompañarme, quizá, eso derivó en un mejor resultado para todos. El camino no era del todo aterrador, debido a las enormes luces que iluminaban los grandes senderos que se dirigían a cada hacienda, aunque era inevitable ver que más allá de las luces y los salones, solo había puro y desolado vacío desértico. Caminé durante unos 5 minutos hasta llegar a la entrada, pero más adelante, donde la luz apenas penetraba, alcancé a ver a lo que parecía ser un sujeto que portaba un saco con capucha, arrastrando un bulto extraño. Y entre más esforzaba la mirada, más coincidencias encontraba. El sujeto estaba arrastrando a alguien. Traté de caminar lentamente hacia atrás, pero la persona a la que arrastraban realizó un espasmo que me asustó a pesar de la lejanía, causando que mi teléfono cayera al suelo. Lo alcancé con rapidez, pero al levantar la mirada, vi esos ojos rojos escondidos detrás de la capucha, ahora clavados en mí. Eso de ahí, no era un humano. Quedé en shock por unos instantes, pero enseguida retomé el control y me eché a correr para tratar de regresar con mis amigos. Volteé por unos instantes y vi a la criatura abalanzarse como un oso, pero con una velocidad muy superior a este, así que no tuve más opción que refugiarme en una de las haciendas desocupadas. Cerré la reja deprisa y me oculté en la parte del jardín, para tener la opción de trepar las paredes en caso de que aquella cosa pudiese entrar. Por unos instantes hubo calma, pero mis estrategias no terminarían significando un obstáculo para la bestia, pues al levantar mi cabeza para descansar aliviado, la observé trepada en la pared, mirándome fijamente con esos radiantes ojos que también contenían una especie de iris que se dispersaba alrededor de todo el glóbulo ocular en una formación caótica e irreal. Ni siquiera intenté moverme mientras la criatura se derrumbaba en el suelo, para después pararse a 2 patas, quitándose lo que a lo lejos parece un gran abrigo, pero que solo es una extraña cobertura salida de su cuerpo. Es así, como el ser me reveló su verdadera y anómala apariencia. Por un momento, mi cerebro comenzó a distorsionar todo mi campo de visión en su intento por encontrarle una formación lógica al enorme monstruo. Tan solo pensar en sus características me genera mucho malestar, pero no tengo otra salida, es necesario advertir de estos peligros y en qué forma llegan, para así lograr evitarlos a tiempo, porque enfrentarlos no es una opción. Sus 4 extremidades principales eran robustas, pero su movimiento y sus afilados dedos les brindaba un cierto aspecto elástico. Su rostro era inexpresivo, con esos tan característicos y siempre resaltados ojos brillosos, pero, además, tenía una pequeña boca con 2 colmillos, rodeados de finos tentáculos, los cuales parecía controlar a voluntad. Toda su piel, de un color verde oscuro, derrochaba un líquido extraño, que además de darle una apariencia viscosa a todo su horrible cuerpo, también emanaba un olor mórbido que no podría asociar con algo conocido, pero que casi me hace vomitar. Aunque de todas las abominables características, sin duda alguna, la que casi me hace caer desvanecido del horror, eran los grandes tentáculos que se desprendían de su estómago, los cuales tenían una composición carnosa y eran de un color rojizo, además de estar acompañados de un líquido del mismo color.
Ver esos grotescos y sangrientos filamentos desplazarse cerca de mi cabeza casi me hace soltar un último grito de auxilio. Antes de que sucediera, un milagro inesperado apareció. Un sonido que llegaba desde la lejanía, similar al que emiten las focas, solo un poco más grave, captó el interés de la abominable criatura, la cual se giró e hizo algo que definitivamente confirmó, al menos para mí, que no podía formar parte de nuestro endeble universo. Con sus enormes garras, el ser desgarró el suelo de concreto como si se tratase de una hoja de papel, y dentro, alcancé a vislumbrar un conjunto de formaciones extrañas, las cuales mi cansado cerebro ya no pudo procesar bien, por lo que caí exhausto. Desperté unos minutos después, cuando mi celular marcaba las 12:30. La criatura había desaparecido. Salí con cuidado al exterior y manejé sigilosamente mi paso por las iluminadas calles hasta que me sentí lo suficientemente seguro. Al pasar por la entrada, me di cuenta de que el cadáver ya no estaba. Aún así, decidí regresar a la fiesta con mis amigos, simplemente para encontrar algo de consuelo en la compañía. Pese a que no pudiese deslindarme por completo del estado de alerta aquella noche, debido a la maldita posibilidad de que aquella criatura regresara a terminar lo que comenzó. En realidad, mentiría si digo que hoy en día no sigo en ese mismo estado. Jamás le conté a nadie cercano a mí sobre lo sucedido, y tampoco busqué ayuda psicológica. ¿Cuál es el punto? Las personas que somos maldecidas con este tipo de experiencias, estamos destinadas a portar una camisa de fuerza impuesta por la normativa de los pobres humanos, quienes no se permiten aceptar que existe una realidad más allá de la que podremos percibir, una realidad que alberga destinos con formaciones indeseables. Sé lo que vi, y nadie podrá cambiar eso. Puedes elegir creer, o decir que todo fue un delirio producto del estrés diario, y eso está bien, haz lo que mejor te convenga. Yo solo he venido a advertir sobre la verdad, aunque con el tiempo me di cuenta de que no importa quién la reciba o la transmita, pues al final, conocerla no te salvará de la terrible cacería del vagamundo.